Desde el año 2015 está en discusión la figura de Donald Trump y en el campo de la información alternativa es constante el debate para poder ubicarlo en una categoría definitiva. Después de recopilar distintos tipos de información, terminé encontrando 4 diferentes puntos de vista que son los principales y que vamos a repasar en este video para tratar de llegar a una conclusión. Estas 4 opiniones principales son: la mediática, salida de medios oficiales, como por ejemplo la televisión; la versión que afirma que es un político nacionalista; la versión referente al fenómeno Q; y la versión escéptica. La versión salida de los medios oficiales es la que ya conocemos hace rato. Afirma que el presidente de los Estados Unidos es todo lo malo que puede existir en el mundo, desde alguien con tendencias tiránicas hasta alguien impresentable, e incluso desde los medios oficiales se dan el lujo de afirmar que esperan que pierda las próximas elecciones. Muchos de ustedes habrán escuchado esos puntos de vista muchas veces, pero en este caso surge la pregunta de ¿por qué tanta saña a la hora de calificarlo de esa forma desde estas fuentes? Como vimos en uno de los últimos videos que está subido al canal, desde la década del 90 la ONU viene realizando sus agendas, como por ejemplo la 21 y la 2030, las cuales tienen el efecto de crear una opinión pública internacional debido en gran parte a la impronta pacifista que tiene este organismo. Donald Trump se ha animado a aparecer desde sus primeros discursos de campaña, transmitiendo ideas disidentes a las que se expresan en esas iniciativas alrededor de tópicos como el cambio climático, migraciones o la cultura progresista en general, y definitivamente ahí podemos encontrar una semilla desde donde sale todo el odio que se desparrama contra él en casi todos los programas de televisión. Justamente por esas diferencias con un organismo globalista como la ONU es que surge la segunda gran opinión sobre Trump, y es que es un político nacionalista. Bien, alrededor de esa visión, lo primero que habría que decir es que la palabra que él mismo y sus seguidores más utilizan es patriota, mientras que nacionalista se ha usado en muchas menos ocasiones. Aunque ustedes crean que esto es un detalle, habría que dejar en claro varias diferencias entre los términos. El nacionalismo es una corriente derivada de los movimientos de tercera posición que existieron durante el siglo pasado. Estos movimientos se caracterizaron por tener una mirada escéptica tanto hacia el capitalismo como hacia el comunismo, de ahí su nombre, tercera posición. Aunque también tenían la suficiente honestidad intelectual para saber con qué aspectos sí quedarse, tanto de izquierdas como de derechas. Trump tiene críticas hacia los países supuestamente comunistas, como pueden ser China, Corea del Norte o Venezuela, y también tiene críticas hacia la nueva izquierda o izquierda progresista, pero no aparecen en sus discursos críticas hacia aspectos negativos del capitalismo en sí, como puede ser la propaganda embrutecedora, y esto no aparece ni en sus discursos ni en las ideas de las agrupaciones de jóvenes conservadores que lo siguen, como puede ser Turning Point USA. Estos grupos más bien tienen una postura pro libre mercado que se parece a lo que acá en Argentina dicen la Fundación Libre o el Presto. Típicamente el nacionalismo hace mucho énfasis en el consumismo de la época moderna como uno de los factores claves que generan la decadencia cultural. A diferencia de esto, el término patriota es mucho más abstracto. Cualquiera puede decirse patriota dentro de la arena política actual porque solo implica la idea de estar realizando las propias acciones por amor al propio país. Un relato que da buena imagen, pero que en un montón de políticos es poco creíble. Otro aspecto por el cual se considera a Trump un defensor de su propio país es por su capacidad para la estrategia económica, en donde ha priorizado la reindustrialización de Estados Unidos y las relaciones internacionales, donde ha defendido sus intereses. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser el intento de comprar Groenlandia para quedarse con ciertos recursos y por un movimiento geopolítico. Además, se aprecia de él la disminución en incursiones internacionales, logrando, por ejemplo, que muchos soldados vuelvan de Afganistán, o su paso relativamente victorioso por Siria. En el canal hemos visto documentos en los que se explica cómo la falta de conflictos internacionales es todo un problema para Estados Unidos, porque al no tener un enemigo externo le falta una componente básica para hacer política, y durante estos 4 años hemos visto cómo las turbulencias que antes estaban centradas en otros países ahora pasaron a estar dentro de sus fronteras, con protestas y divisiones culturales impensadas entre los ciudadanos.
Y bien, derivada de esta opinión que considera a Trump un defensor de los intereses de su nación, se desprende el fenómeno Q. Para resumirlo, el fenómeno Q se desprende de analizar la economía de Estados Unidos en una perspectiva histórica. Ciertos comunicadores de Internet han llegado acertadamente a la conclusión de que la economía general de Estados Unidos y del mundo es una bomba de tiempo, principalmente por la falta de respaldo real al dólar que persiste desde la década del 70, la emisión descontrolada de billetes desde la Reserva Federal, el surgimiento de otras potencias que sí pueden respaldar sus monedas y la combinación de estos factores con la decadencia cultural generalizada. Estos ítems han llevado a muchas personas alrededor del mundo a creer en la teoría de que Donald Trump es la cara visible elegida por un grupo de agentes de inteligencia que pretenden formatear el modelo económico actual para implantar uno basado en prácticas más honestas, lo cual implicaría también el sacarnos de encima a un cabal que habría estado manejando el sistema tras bambalinas y que tendría que ser desbancado. Como pueden observar, el fenómeno Q mezcla muchos aspectos que son reales, que son comprobables y que hemos estado hablando en este canal, con otros para los que hace falta poner parte de la propia expectativa e incluso también entran puntos de vista místicos o de gente que sigue la temática extraterrestre. Por ejemplo, la idea de que detrás de Trump hay un grupo que está desbancando a otro, que es el que maneja los hilos, es algo de lo que en la mayoría de los casos hay indicios, hay expectativa al respecto, pero tampoco hay pruebas concretas que al menos a mí personalmente me sirvan para tener una confianza total. En el fenómeno Q, si bien hay muchos comunicadores que hay que reconocer que están muy informados sobre todo lo que pasa en la política de Estados Unidos, que pueden ser hasta buenas fuentes para estar al tanto de lo que sucede, también hay otros comunicadores que ya llevan mucho tiempo en la información alternativa, sobre todo que vienen desde la nueva era y que han estado haciendo predicciones de cosas que muchas veces no han sucedido. Por ejemplo, uno de ellos puede ser David Wilcock y otro Benjamin Fulford. La cuarta postura general que se pueden encontrar sobre Trump es la escéptica, que básicamente es la postura que descree y desacredita a todas las anteriores. Ni se acepta la versión de los medios oficiales, ni tampoco se creen las alternativas. Críticas regulares en este ambiente hacia Trump son el ataque al general iraní que ocurrió el año pasado, si hacen memoria, la poca respuesta frente a las últimas protestas adentro de Estados Unidos, la incoherencia entre ser un presidente pro vida pero apoyar otras iniciativas culturales de género que son totalmente contrarias a ser pro vida, o la buena relación que Trump pretende tener con el país liderado por Netanyahu. De manera que después de este repaso, como conclusión personal, se podría decir que Trump no es el monstruo que dicen los medios oficiales. Lo podríamos calificar como un político independiente, disidente en cierta medida a iniciativas internacionalistas, claramente con un mejor entorno e impronta que la mayoría de presidentes y candidatos que han pasado por Estados Unidos durante las últimas décadas, que por mostrar estas características también genera expectativas enormes sobre sí mismo, porque se lo pasa a considerar el principal muro de contención frente al llamado nuevo orden. Ahí es que se genera la polémica de la que estamos hablando, si él es realmente o no ese muro de contención, si él realmente es quien encabeza una nueva corriente política que hace mayor énfasis en la soberanía o si no es. Tal vez esa discusión puede solucionarse entendiendo que estamos esperando conclusiones absolutas, puras, en un 100%, cuando en verdad la respuesta tal vez sea mixta. Probablemente Trump es el político que más se acerca al prototipo que se puede esperar en diferentes países para poner un freno a la consecución de distintas agendas, aun cuando no es perfecto. Bueno, me pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.